¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Economía y Negocios. Mi nombre es Patricio y en el día de hoy vamos a hablar con Mariano. Mariano siempre nos trae temas pero muy interesantes. ¿Cómo andas, Mariano? Buenas tardes, Patricio. Volvemos a la dinámica que teníamos antes. Bueno, hoy en realidad es un tema que fue propuesto por vos, Bien. que es el tema de la India, que es un país muy interesante de poder abordar por la rapidez que está creciendo su economía. Exacto. Una potencia emergente, podríamos decir. Una potencia emergente, quinta economía del mundo. La única economía de las más importantes que está, de hecho es la única economía en el mundo que tanto en el 23 como en el 24 ha crecido a tasas casi como eran las tasas chinas de hace 30 años atrás. 6,5 en el 23 y 7 en el 24, digamos, su economía. Que eso es una tasa muy alta en comparación con, por ejemplo, lo que le sigue, que es China, 5,2 en el 23 y 4,6 en el 24. Uf. Y después Estados Unidos, 2,5 en el 23 y 1,9 en el 24. O sea, fíjense en la creciendo diferencia. más que Estados Unidos y China en números. Sí. Y si lo sumás, más que prácticamente que los dos juntos. No, una locura. Si lo sumás. Así que es un país interesante. A ver, uno, para hacer una breve síntesis de cómo se estructuró. En el siglo XVIII, la India era un país rico, en el sentido de sus recursos naturales. Tenía recursos naturales importantes, estaba ubicado en un lugar estratégico, donde pasaba el comercio de esa época a nivel, parte del comercio mundial de esa época. Entonces era uno, pero ¿qué pasaba? En realidad eran reinos, no era un país. Eran distintos reinos que, que formaban parte de este país, pero que no estaban cada uno unificados como leyes, país. Claro. A partir de las luchas internas entre esos reinos, se pide ayuda a la corona británica y la corona británica, con su ayuda, por supuesto, la terminó convirtiendo en una colonia británica. No fue muy buena idea, ¿no? Que duró aproximadamente un siglo y que no le aportó demasiados cambios a esa economía que empezó a entrar en decadencia porque ya no eran los recursos naturales fundamentales como para no hubo desarrollo. No hubo desarrollo fuera de esos recursos. Claro. En el 47 se independiza de la corona británica a partir de Gandhi de manera pacífica. Y a partir de ahí, lo primero que se ponen a mirar es cómo podemos organizar un país que en ese momento tenía más de 400 millones de personas. En ese momento, 350, 380 millones de personas. Entonces miran a una economía que era la economía que, como más importante por la cantidad de habitantes que tenía, que era la economía soviética. Y empiezan a desarrollar como un modelo parecido al modelo soviético, pero no desde el punto de vista como modelo socialista, porque no es que el Estado se hace cargo de toda la economía, sino que en realidad el Estado se hace cargo de los recursos estratégicos. Bien. Y empieza lo que va a ser la unificación de esas diferentes regiones que formaban parte de la India. Y empieza este modelo, pero es un modelo mixto, donde los recursos estratégicos pertenecen al Estado, pero también existe la inversión privada. Discúlpame, Mariano, tengo entendido que en el año 47, bueno, cuando Inglaterra se retira, ¿no? Queda separado en dos partes, Pakistán e India. Porque antes era un solo... Sí, exactamente. Sí, yo no lo he dicho. Y eso pero trajo muchos conflictos. Sí, tal cual. De hecho, a uno... Hasta hoy, 2025. Sí, los conflictos en Cachemira, esa zona. Exactamente, los conflictos entre Pakistán. Pero ahí tiene que ver con conflictos étnicos y religiosos. Exacto, tengo entendido que Pakistán quedó la parte islámica en Pakistán y la parte hindú en India, ¿no? Bien. A partir de ahí se produce un desarrollo de la India, pero con dificultades serias, fundamentalmente porque hasta la década del 70 la inversión extranjera era muy poca, digamos, y la clase dominante hindú que creció, que era nacional, en realidad lo que trataba de hacer es frenar esa inversión. ¿Por qué? Porque las rentabilidades que obtenían con una economía cerrada, como era la economía de la India hasta la década del 70, era importante. A partir de los 70, se empieza a desarrollar una inversión extranjera fundamentalmente norteamericana que
les interesa a los norteamericanos porque, primero, porque es un mercado que está en desarrollo, segundo, porque es estratégicamente, a través de la India, puede la India separarse de la Unión Soviética en ese momento, en el marco de la Guerra Fría, claro. Y empieza lo que va a ser otra etapa de la India diferente, con esta inversión extranjera más directa, o menos, ¿en qué época dijiste? década del 70 del Década siglo 70. pasado, del siglo XX. Con esta, entonces se reduce el papel del Estado, se reduce la burocracia, porque la burocracia era una estructura, o sea, el Estado tenía una estructura tan grande, muy burocrática, se reduce eso y se fomenta la inversión extranjera directa. Pero los problemas no se terminan ahí, porque justamente la clase dominante que surge en todo este periodo de desarrollo post independencia de Inglaterra o del Reino Unido, continúan, y esa clase dominante suele poner barreras a esa inversión. Entonces lo que se hace a partir de ahí es intentar, digamos, modificar el esquema económico de la India, que es lo que en los últimos años se está intentando, se está haciendo, digamos. Claro. No intentando, sino que se está desarrollando. Perfecto. Digamos, vos hasta acá, bueno, fuiste muy claro, dijiste, para hacer un resumen, en estos últimos años están teniendo unos números de crecimiento económico muy, muy importantes. ¿Y eso a qué se debe, pensás vos? Bueno. ¿Cuáles son los puntos que llevan este crecimiento económico? Hay dos cuestiones que yo quiero agregar antes de primero, el principal, que la India hoy es el país más poblado del mundo. Superó a China. Por muy poco, pero lo superó. Claro, superó. Ahora bien, a nivel per cápita está en el lugar 142 del mundo. PBI per cápita. El PBI per cápita está en el lugar 142 del mundo. Claro. Para que se den una idea, digamos, el PBI per cápita de México es 4,5 más grande que el de la India. El de Argentina es 7 y el de España es 12. 7 veces más grande que el Producto Bruto per cápita. El Producto Bruto Interno per cápita es más grande. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que hoy tiene la India es el tema de la pobreza. Es un gran mercado, pero, digamos, aún hoy tiene altísimos índices de pobreza. Claro. Es el país más poblado del mundo, pero a su vez tiene estas dificultades. Ya habíamos hablado del crecimiento y cuál fue un poco la decisión de los últimos años, ¿no? En realidad lo que se va a hacer es intensificar un poco el plan que empieza en la década del 70. Es mayor apertura económica, fomento a las inversiones extranjeras directas dentro de la India en sectores estratégicos de la India, retiro del Estado en el marco de estas reformas que se está intentando hacer, unificación de algo muy importante, porque a pesar de que el país está unificado, todavía los que son, como podríamos decir nosotros, las provincias, siguen cobrando impuestos internos, y hay muchas diferencias entre ellas. Cada una tiene su legislación. Exactamente así. Sí. Y su independencia para cobrar esos impuestos. Entonces, lo que hizo el gobierno nación, el gobierno, digamos, hindú, el gobierno central, nacional, iba a decir, el gobierno central, es tratar de generar impuestos nacionales para que se cobren por igual en todos lados. Más ordenado. Y de esa manera poder unificar. Sí, un reto interno que tienen todavía. Exactamente. ¿No? A partir de ahí, la India se convierte en un gran productor, pero no de materias primas, a pesar de que sí, por supuesto, es un importante productor de materias primas, pero no fundamentalmente de materias primas, sino que las grandes empresas extranjeras que se empiezan a instalar en la India, Apple, Samsung, Microsoft, Nike y otras, algunas se instalan y otras, en realidad, parte de su proceso productivo se hace en la India y después se termina de hacer en otros países. Y algunas, venían de China, ¿no? Claro. Se están mudando. Se mudaron de China. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la ventaja de la India? La ventaja que tenía China hace 30 años. Exacto. Atrás, que la mano de obra en la India sigue siendo barata. En China, la mano de obra ya no es barata. Claro. Porque el estándar de vida del obrero chino ha crecido muchísimo. Digamos, por decisión del gobierno chino. Sí. Entonces, lo que dice, ¿cuál es el objetivo de esto? Lo más importante me parece que hay que destacar. ¿Cuál es el objetivo del gobierno hindú? No convertirse en lo que era China hace 30 años atrás en el sentido de producción de manufactura barata, sino de servicios.
baratos. Ajá. Ese es el objetivo central de la India. Convertirse en un productor de servicios baratos. Bien. Servicios para las empresas y para otras empresas que estén radicadas en la India, pero también para empresas que no estén radicadas en la India. Bien. Vos sabés que yo lo que observo de la India, está muy desarrollado el sector de software profesionales en lo que es programación. Es impresionante. Tienen un nivel, Mariano. Yo, por ejemplo, fundamental. He notado y he observado que hasta hay CEOs de grandes empresas que son de origen indio. En Google, por ejemplo, tiene CEOs de la India, Microsoft. Han llegado muy lejos. Y es una especie de escuela han hecho, ¿no? Bueno, hay 6 puntos, con eso terminamos. Un poco. 6 puntos que son los objetivos centrales. Y uno de esos puntos es la idea de que hay 32 millones de hindúes fuera de la India que viven en otros países, que ese es digamos, como el último punto, que se están capacitando en otros países y a su vez, aunque no estén capacitándose, les mandan las remesas a la India. Y eso ha generado que el crecimiento de la economía... Más movimiento económico. Mucho más movimiento económico, porque son 32 millones de personas. Y muchos de ellos están capacitándose al extranjero. La India está haciendo lo que China empezó a hacer hace 20 años atrás, que es fundamentalmente mandar gente a capacitarse en los mejores centros tecnológicos de innovación y de educación de afuera, para después regresen a la India a desarrollar, y si no regresan a la India a desarrollarse, sí mandan, digamos, forman redes que permiten que se desarrollen esos. Eso es uno de los elementos. El otro elemento es crear un mercado único. Un poco lo que China fue en algún momento. ¿Por qué? Porque como dijimos, son 1.400 millones de... Entonces, creando un mercado, hay mucho interés de las grandes empresas internacionales de dedicarse en la India solo para el mercado hindú, inclusive. Claro. La segunda cuestión es crear una red de infraestructura. Eso es fundamental. Y ahí lo que comentaba, digamos, un poco el gobierno, lo que se planteaba era que, bueno, hay 150 aeropuertos, hay más de 10.000 kilómetros de vías que se están haciendo, digamos, no vías, sino carreteras, no vías férreas, sino carreteras. Que antes ni había. Bueno, como vos decías, es especializarse en servicios baratos. Dice que hoy por hoy los servicios como los software que vos contabas forman parte prácticamente del 10% del Producto Bruto Interno hindú. Hoy. La cuarta cuestión importante es que la población es joven. Miren, para que haya una idea, la India tiene 28,3 de promedio de edad. 28,3. China tiene 38. Estados Unidos tiene 44 de promedio de edad y, por ejemplo, España tiene 48 de promedio de edad. Estamos hablando del promedio de la edad de la población. Sí, de la población. Por eso es una población muy joven y esto le da una gran promesa a nivel económico, exactamente, a futuro, la producción. Exactamente, porque es mano de obra disponible y consumidores disponibles. Y otra cosa, déjame agregarte, el índice de natalidad, no sé si tienes el dato, pero en muchos países, en el mundo cae, pero en India... Sí. Y algunos países africanos aumentan. De los pocos en el mundo que aumentan. De los pocos, lo único que queda. Y lo último, el enorme mercado interno, digamos. Es una economía de escala, como lo es la economía china. Por eso las grandes fusiones y las grandes estrategias de las empresas norteamericanas, en este caso, famosa guerra comercial que ya hablamos hace un tiempo atrás, en donde se unen a empresas chinas para desarrollar productos por el enorme mercado. Esto está pasando en la India. Lo que pasa es que, bueno, la dificultad más grande de la India es todavía, tiene un gran camino por recorrer. Pensemos que tiene una economía que es 7 veces más chica que la norteamericana y 5 veces más chica que la china, pero como economía, ¿no? Como tamaño de su economía. Está a un ritmo acelerado. Pero está a un ritmo acelerado. El tema es cómo va a integrar, como hizo China hace 30 años atrás y 20 años, cómo va a integrar esa población a un mercado. Por eso es una potencia emergente, ¿no? Claro, que gran parte todavía de esa población, una parte importante de esa población, hoy está fuera. Mirá, yo lo que veo es que la India tiene un peso económico, pero también geopolítico más importante, la ubicación que tiene, la población, y bueno. Freno para el avance de China, también pensado desde el punto de vista estratégico. Como en su momento fue Estados Unidos invirtiendo en freno para el avance de la Unión Soviética. Exactamente. Así que bueno, un poco eso de la... Bueno, Mariano, la verdad que ha sido muy bueno tu esquema, tu planteo, fuiste muy claro, así que bueno, la próxima ya vamos a ver con qué país venimos o qué otro tema. Bueno, un gran abrazo a nuestros suscriptores, a nuestros oyentes,
Será hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.